El péndulo físico. Definimos un péndulo físico como un objeto colgante oscilando alrededor de un punto fijo que no pasa por su centro de masa y no puede considerarse masa puntual. Tenemos el ejemplo de un gancho que tiene colgado una bata. Podemos ver en el video cómo el gancho empieza a oscilar cuando está colgado de un punto. Si analizamos el gancho, podemos ver que la bata y el gancho forman un solo objeto, con un eje de giro en la parte más alta y el centro de masa, donde se encuentra toda la masa concentrada, no está exactamente abajo del eje de giro, sino está un poco desplazado. Y no está exactamente a la mitad, sino en un punto un poco más hacia el centro del gancho. Pero el peso actúa en ese punto. Por lo tanto, podemos ver que hay una distancia desde el eje de giro hasta el peso, el cual va a provocar un torque porque hay un ángulo entre el eje de giro y la distancia que une al eje de giro con el centro de masa, que le llamamos θ. Si observamos, podemos establecer un triángulo rectángulo y la base del triángulo sería d, que es la distancia del eje de giro al centro de masa, por el seno del ángulo θ. Podemos observar que la fuerza del peso está actuando en un punto que no es exactamente el centro de la bata. Para encontrar la ecuación diferencial del péndulo físico, tenemos que hacer una suma de torques. En este caso, el único torque que observamos es el del peso. Entonces la fuerza por el brazo de palanca R debe ser igual al momento de inercia por aceleración angular. Sustituyendo por la parte escalar del producto cruz, tenemos que la fuerza por el brazo de palanca por el seno de θ debe ser igual al momento de inercia por aceleración angular. La fuerza es la masa por la gravedad, el peso. Y la del brazo de palanca es d, la distancia d. Y el seno del ángulo θ es igual al momento de inercia por la segunda derivada del desplazamiento angular. Considerando la aproximación paraxial, es decir, que el seno de θ es igual al ángulo θ, podemos decir que la solución para esta ecuación diferencial es similar al péndulo de masa puntual, donde la posición angular θ en función del tiempo es igual a una θ máxima por el coseno de omega t más phi, donde θ máxima es la amplitud o máximo desplazamiento, phi es la constante de fase y omega es la frecuencia angular. Ahora la frecuencia angular se calcula como la raíz cuadrada de la masa del objeto por la gravedad por la distancia d del eje de giro al centro de masa, sobre el momento de inercia del objeto. Omega sigue estando en unidades de radianes sobre segundo. El momento de inercia es la medida de la inercia rotacional y se calcula como la distribución de la masa alrededor del eje de giro. Si es un sistema de partículas, el momento de inercia es la sumatoria de la masa de cada partícula por el cuadrado de la distancia al eje de giro. Sumamos la multiplicación de cada partícula. Si es un sistema de cuerpo continuo, es igual a la integral del cuadrado de la distancia r del diferencial de masa al punto de giro. Como ejemplo de este momento de inercia tenemos las barras uniformes. Si el eje de giro está en el centro de masa de la barra, el momento de inercia es 1 sobre 12 por la masa de la barra por la longitud total al cuadrado. Si el eje de giro está en un extremo de la barra, el momento de inercia cambia y es igual a 1/3 de la masa total por la longitud al cuadrado. Si es una placa rectangular y su eje de giro está en el centro de la placa, el momento de inercia es igual a 1/12 de la masa por la suma de los cuadrados de los lados. Si el eje de giro está en uno de los lados, es 1/3 de la masa por la longitud a al cuadrado, donde a es la longitud del centro de giro al un extremo de la placa. También podemos recordar que el teorema de ejes paralelos nos permite calcular el momento de inercia cuando conocemos el momento de inercia en el centro de masa y queremos trasladar el eje de giro a un plano paralelo. En este caso, el momento de inercia es igual al momento de inercia del centro de masa más la masa por h cuadrada, donde h es la distancia del nuevo eje al eje del centro de masa.